Pero vámonos porque tenemos ya en la línea a el maestro Mauricio Merino. Él es el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Mauricio Merino, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Hombre, el gusto es mío, qué gusto de saludarles, de veras. No, hombre, oye, pues gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, hoy queremos platicar contigo, lo comentamos la semana pasada, pero ¿cómo está? Existe un muy buen balance la semana pasada de cómo está el combate a la corrupción en México. ¿Por qué no camina? ¿Por qué no están funcionando esas instituciones que se diseñaron en el sexenio pasado? ¿Cuál sería tu balance general de dónde estamos atorados, Mauricio? Muchas gracias, Diego. Pues primero decir que este es un trabajo de varios meses de un grupo grande de investigación que está adscrito al instituto que tengo el gusto de dirigir allá en la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas, ya lo mencionaron, ¿no? Y está en una página que puedes bajar en Combate a la Corrupción, todo corredito, combatealacorrupción.mx. Y ahí viene el informe completo, tiene pues una síntesis y sobre todo está la plataforma. Les invito de veras cordialmente a echarle un ojo, Diego, Alex, Augusto, porque hay más de 970,000 registros en esa plataforma que ya de suyo son interesantes, la verdad, y que tienen que ver primero con con el cumplimiento parcial de las obligaciones del mandato que recibieron las 7 instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción del país y que hasta ahora pues, se han cumplido muy parcialmente, por decirlo menos, y que como sistema prácticamente no ha funcionado hasta el día de hoy, en 2022, a pesar de que se creó en el 2015. Sí. Ese es el tema principal de estudio del informe, y hacemos una evaluación pormenorizada, siempre con datos oficiales, cotejados, revisados y publicados en esa plataforma para que cualquiera los pueda revisar. Y pues llegamos a esa conclusión. Infortunadamente el sistema acaba de nacer. Esa es la conclusión principal. O sea, da la impresión de que digamos, es una especie de nonato, ¿no? Es decir, nació prematuro, sí. Y se murió en el camino, porque no se ve que haya ya un sistema anticorrupción, sino solo un discurso anticorrupción que en realidad no funciona. Sí, así es. Sí, me temo, y lo digo con tristeza, que así es, porque hubo mucho esfuerzo para poder llegar al diseño de ese sistema. Ha sido incluso visto con mucho interés por otros países del mundo, por sus contenidos jurídicos, por sus contenidos institucionales, pero pues no funciona. Yo la metáfora que he utilizado con los alumnos, Diego, que tenemos ahí un avión, porque es un avión, la verdad, pero es un avión estacionado. Nadie lo usa. Mira, ¿te suena algo? ¿Y no lo vamos a vender? Hay que venderlo. Y bueno, de otro lado, revisamos en el informe también las causas que en otros países, el mundo entero, han sido las eficientes de la corrupción, déjame llamarlas así. En particular la captura de lo público, que es el origen primigenio de la corrupción, cuando te quedas con los puestos, los presupuestos, la información y las sanciones, todo ese paquete. Entonces pasamos revista también a cómo se están distribuyendo los puestos públicos, cómo se asignan, transfieren y modifican los presupuestos, siempre en el plano federal, cómo se sanciona y cómo se usa la información. Encontramos en una nuez que lo más avanzado, lo más, digamos, digno hasta ahora, ha sido el avance en materia de transparencia, pero sigue siendo muy limitado. Sin embargo, a pesar de que es el mejor de todo, la transparencia y el acceso a la información ha ganado terreno sin duda, eso sí es un hecho,
Pero del otro lado vemos que persisten zonas de opacidad importantes, por ejemplo, en los recursos que han sido transferidos a las Fuerzas Armadas, en particular a los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, justo en el mismo periodo en el que se eliminaban otros fideicomisos, que paradoja, por opacos, ¿no? Entonces, encontramos pues literalmente decenas de miles de millones de pesos que se han transferido para que las Fuerzas Armadas cumplan funciones que tradicionalmente habían sido civiles y que además ahora pasan por el secreto protegido por razones de seguridad nacional. Con todo eso está en el informe y está abierto y ya ustedes me dirán. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primero hay que decir, a pesar de que sí parece un poco sombrío eso del sistema, que descubramos que la corrupción está hecha a prueba de sistemas. El sistema de la corrupción está hecho a prueba de sistemas. Creo que el reporte que ustedes hacen, que tú lideraste, es muy valioso porque es sobrio y porque es riguroso. Es decir, no es abrirse las venas. Las definiciones de corrupción que están ahí, las puntualizaciones que tú haces respecto a que corrupción no es meter a la cárcel a unos cuantos, es justamente encontrar los mecanismos profundos por los que esto es posible y ponen muestras, es un informe de casi 200 páginas, insisto, sobrio, riguroso, que no pone la vara tan alta, la pone al alcance de decir, miremos lo que ya tenemos ganado y pongámosla a funcionar. Sí, la transparencia, el acceso a la información es algo que ya ganamos, que en Jalisco precisamente en estos días se pone en riesgo ante una nueva elección de una consejera, pero a final de cuentas hay ganancias y la creación del sistema tuvo ganancias importantes, como que estemos hablando de esto, como que se reconozca profundamente que la corrupción no es un asunto de funcionarios públicos, es un asunto de la captura de lo público, en donde intervienen también personas privadas, no solo los funcionarios públicos, no solo los políticos. Sí, así es, Augusto. Agradezco mucho que le hayas echado ya el ojo, Augusto. Muchas gracias. Sí. Y sí, tratamos de es que no es una denuncia, no es no queremos, lo dices bien, no queremos contribuir al escándalo del día. Justamente por el contrario, pensamos que una de las cosas que más daño le han hecho al combate a la corrupción en México y en el mundo, esta es una tesis, por cierto, déjame decirlo así, compartida por pues muchas otras personas que han estudiado el tema a fondo, como Susan Rose Ackerman en Estados Unidos, o Alina Mungiu, PPD en Alemania, suma y sigue, no hago listas largas, pero es muy conocido que el escándalo de la semana, el corrupto de la semana, en lugar de provocar con el tiempo que se elimine la corrupción, lo que hace es vacunar a la sociedad de esos escándalos. Ya están acostumbradas las gentes a que va a haber un corrupto acusado, ¿no? El de moda. El que en turno. Sí. El de turno, sí. Pero la corrupción sigue igual porque las causas que la generan no se tocan. Y ese es el sentido al que quiere apuntar este informe. En efecto, no es buscar escándalo, sino buscar que se usen las leyes que ya existen, las instituciones que ya tenemos, pero que no acaban de funcionar. Mauricio, ¿qué tal? Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Alex, qué gusto. Gracias. Igualmente, gracias por estar con nosotros, gracias que estás con nosotros hoy en el programa. ¿Cómo podemos generarle una campaña de comunicación o información tan valiosa como la que tú estás planteando? Es decir, para que salga del círculo de rojo o para que salga de alguna otra forma de la gente que no tiene el acceso, ¿no? El círculo verde, la gente de a pie, un poco para que se contrarreste lo que bien planteaba Diego, entre la retórica de un discurso anticorrupción donde ya no somos iguales y una realidad que nos echa en cara, y que la gente tiene que ser por lo menos informada, ¿no? De lo que está pasando en el fondo. ¿Qué han pensado ustedes para comunicar esto? Pues la verdad, Alex, no sé. Te confieso con toda sinceridad, no lo sé. Lo que nosotros hacemos pues es investigar, documentar con la evidencia, es poner a disposición del público esa evidencia. Te digo,
hay más de 970,000 registros. Claro. Sí nos costó trabajo, la verdad, mucho trabajo curarlos, limpiarlos, ¿no? Dejarlos abiertos para que cualquier persona, cualquier investigador, cualquier periodista, quien sea, ¿no? Se pueda meter, revisarlos, usarlos, esos datos. Yo creo que esa es nuestra misión y también claro. es misión decirlo en público, ¿no? Todo lo más que se pueda. Es tan agradecible de veras este espacio que me regalan ustedes hoy, porque pues importa decirlo y poco a poco pues es una ilusión, a lo mejor es una ilusión vana, ¿no? Pero la ilusión es que se sepa que hay un sistema anticorrupción, es que ni eso se sabe. Claro, el sistema existe. Y que la corrupción es un sistema, no es un señor en turno. No es una persona convertida en un energúmeno acusando corruptos y metiéndolos a la cárcel. Eso no funciona, nunca ha funcionado en el mundo entero, ¿no? Lo que funciona son las leyes, las normas bien aplicadas para evitar ¿qué? Déjenme ponerlo así. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar que cuando llega alguien al poder ponga a quien se le pegue la gana en los puestos públicos y en lugar de honrar su misión se ponga a hacer política, grupos políticos y acrecentar su esfera de poder. Porque la corrupción es captura de lo público para volverlo privado, sea por dinero o sea por poder. Entonces, pues sí hay que evitar eso, hay que evitar que los presupuestos se conviertan en un instrumento electoral o electoralista, que sucede todo el tiempo. Hay que evitar que se puedan transferir, usar como se les pegue la gana. Miren, les doy un par de datos que vienen en el informe. De todas las plazas que componen el sector público federal, se creó en el año 2003, arrancó en el 2004, o sea ya va a cumplir 20 años, el servicio profesional de carrera, justamente para impedir que los cargos más importantes de la administración pública federal fueran capturados por razones políticas. Claro. Bueno, resulta que esos puestos hoy representan el 1.3% del total. No. Sí. Bueno, entonces vamos para atrás. Pues sí, teníamos apenas 41,000 puestos en el 2005 de esos, de carrera. Ajá. De los que sí se capacitan, se evalúan, concursan. 41,000 eran muy poquitos, teníamos que haber avanzado mucho más. Bueno, hoy hay 20,400 menos que esos 41,000 originales. Dales tiempo y los van a desaparecer, Mauricio. Pues hacia allá va. Bueno, muchas gracias. A ver, pero ya se fue el tiempo, perdón. Ustedes más. Sí, se te diría que ya tenemos que acordar, tenemos la siguiente, pero emplazados a seguir platicando, Mauricio, si no te importa. Cuando ustedes quieran, y de nuevo, mil gracias por el espacio. Un abrazo, Mauricio Merino. Él es director. Sí. Director del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción aquí en la Universidad de Guadalajara.